Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 30 de junio del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas pensaron: «Este hombre blasfema». Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados», dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claro, era un hombre tendido en una camilla, un paralítico, que era llevado por otros delante de Jesús. Volvió a su ciudad, nos dice aquí el relato de este Evangelio. El Señor cruzó la orilla, volvió a su ciudad. Y ahí lo aguardaba una muchedumbre, entre los cuales había muchos escribas y fariseos. En general los que más cuestionaban a Jesús, los que más trataban de demostrar que Jesús blasfemaba, que Jesús utilizaba mal la Escritura. Claro, Jesús le dice al paralítico, viendo la fe de aquellos que lo traían. Jesús vio la fe de aquellos que traían al paralítico. Esa fe estaba mediando a favor de este paralítico, el cual probablemente también tuviese la misma fe, porque por algo consentía en ser llevado delante de Jesús, del cual seguramente habían oído aquellos que lo llevaban y el mismo paralítico, los milagros, las curaciones que hacía. ¿Qué le dice Jesús entonces? Delante de la muchedumbre y de todos aquellos que lo estaban mirando con la intención de encontrarlo en algún error. Tus pecados te son perdonados. Y fue entonces cuando el murmullo de los opositores a Jesús, y Jesús sabiendo lo que pensaban, sin duda, ¿quién es este?, decían, para perdonar los pecados. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Entonces viene la respuesta concreta de nuestro Señor. La concreta palabra acompañada del acto, que convalida la palabra. Como siempre decimos, la palabra sí, debe ser el anuncio, ¿no es cierto?, de que el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha llegado. Y demostración de que el reino de los cielos está ahí presente es la palabra de Jesús, perdonando como Hijo del Hombre a este paralítico, y en vista de la incredulidad y el murmullo, la calumnia por parte de los escribas y fariseos, ¿qué les dice? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene también poder para perdonar los pecados. ¿Qué es más fácil decir? A ver, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico: hijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y es lo que le dice. Y el paralítico se levanta, toma la camilla y se va a su casa. ¿En dónde está el poder de este Jesús, de este Hijo del Hombre? El poder está en Dios. Dios habita en él, Dios está en él. Y eso es lo que tiene que mostrar delante de los hombres, que la palabra es de Dios, el testimonio de Jesús, que obedece en todo al Padre.
si se deja guiar por el comentario de los escribas, tan doctos como decían ser en el cumplimiento y conocimiento de la ley, entonces hubiera sí cesado en aquello que estaba haciendo. Se hubiera abstenido de sanar al paralítico. ¿Pero qué ordenó el Padre? ¿Para qué lo envió? Y para curar a los enfermos, expulsar a los demonios, resucitar a los muertos, todo lo que hizo el Señor. Y él cumplía la orden del Padre. Tenía el poder de Dios en él. Y por lo tanto lo ejercía, y en este caso, viendo la fe de aquellos que lo llevaron al paralítico delante de él, le perdonó los pecados. El Hijo del Hombre tiene potestad, capacidad para perdonar los pecados. Lo sabemos nosotros los cristianos, el mismo Señor lo dijo abiertamente. Cuando envió a los discípulos, que después fueron apóstoles, ya como apóstoles, ¿qué les dijo? Tengan paz. Sopló, les dio el Espíritu Santo, y ¿qué les dijo? A los que perdonaseis los pecados, estos les serán perdonados. Y a aquellos a los cuales se los retuvieseis, les serán retenidos. Por lo tanto, es lo que hace el Señor, lo demuestra, el paralítico se va a su casa tranquilamente, la muchedumbre asombrada. Nunca habían visto nada igual. Este hombre era diferente a los otros. Este tenía poder, este tenía palabra y poder, y lo demostraba. Por eso, ¿qué quedaba por hacer? Creer y alabar al Señor, evidentemente. El Señor era el enviado, era el Mesías de Dios. ¿Qué les quedaba por hacer a los escribas, fariseos y todos aquellos que perseguían a Jesús? Vamos a figurarlos a ellos en tantos que no creen a la palabra y buscan multitud de argumentos para desacreditar la enseñanza de Jesús, y esto ha acontecido en todos los tiempos. Argumentos del más variado calibre, muchos inclusive muy sutiles, con un trasfondo intelectualoide y todo lo que se quiera, pero tratan de desacreditar la obra del Redentor y Salvador de la humanidad. Así les va también. Así quedan expuestos como estos escribas que delante del pueblo no podemos imaginar cómo habían quedado, ¿no? ¿Cuándo se los vio a alguno de ellos hacer esto que hacía Jesús? ¿Cuándo se advirtió en ellos que eran capaces de perdonar los pecados si se la pasaban el día condenando, cuestionando la conducta de los israelitas, aplicando la ley como si fuera un mazazo sobre la cabeza de aquellos a los cuales acusaban directamente de pecadores, etcétera, etcétera? Bueno, el poder de Dios, no lo olvidemos, Dios en nosotros, afuera la enfermedad, afuera los espíritus que hostigan al hombre, que tratan de hacerlo caer al hombre en la tentación y el pecado. Alabemos al Señor. Vino a sanar y es lo que hace. Es lo que sigue haciendo y es lo que hará hasta el final de los tiempos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues recalcando lo que decías, Miguel, no olvidemos quién tiene el poder, el Señor, el poder de curar, de sanar, de salvar. Acudamos a Él siempre y alabémosle, démosle gracias por el bien que siempre nos hace, que es su amor manifestado en una obra concreta. Exactamente, Patricia. Vos puntualizás dos cosas, ¿no es cierto? Acudamos al Señor siempre. Como decían ayer en el Evangelio que habíamos visto, cuando les fue mal en la navegación, sálvanos, Señor, que nos hundimos. ¿A quién acudieron? Al Señor. Cualquier dificultad seria que tengamos, ¿a quién acudimos? Al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Por la oración. Es el instrumento que tenemos. Y segundo, el otro punto, y agradezcamos al Señor. Tantas veces nos olvidamos de darle gracias al Señor, ¿no? El Señor lo hace todo en nosotros. Nos sana, nos perdona la falta, pero ¿le damos gracias? ¿Nos mostramos agradecidos al amor de Dios? Bueno, es para... uno diría es para pensarlo, para meditarlo, sí es para orarlo, hermanos.
Es la manera de testimoniar la presencia del Señor en nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de poder, tu espíritu de sanidad, tu espíritu de amor, Señor, en tu nombre santo, lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén.